Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arcadio y hoy vamos a ver lo que es un programa que va a hacer el cifrado por series o el método de encriptación por series. Primero vamos a ver un poco de lo que es su teoría. La descripción de este método básicamente lo que hace es reordenar los caracteres del mensaje a cifrar en series de submensajes con longitud variable. La longitud variable lo vamos a ver ahorita porque este es un método que digamos que su llave puede variar según como la persona que quiera encriptar así lo desee. Cada submensaje obedece una regla determinada. Del total de caracteres se conforman el texto a cifrar con base en la posición que ocupa cada uno en el mensaje. Este es un método con el cual para cifrarlo, el mensaje en claro, se requiere leer antes todo el texto a cifrar. Vamos a ver cómo cifrar un mensaje en claro con este método. Como mencionaba anteriormente, los mensajes pueden ser de longitud variable y esto va en función de las reglas para crear los submensajes. Algunas de las reglas que podemos ver a veces en ejemplos para crear submensajes mediante este método por series es a lo mejor mediante números primos, mediante números impares, mediante números pares, mediante múltiplos de n número. Sin embargo, para hacerlo digamos un poco más apegado a la forma estándar, vamos a hacerlo con tres reglas y en este orden. Primero números primos, luego números pares y al final los números restantes. Para ejemplificar el método, lo que vamos a cifrar es esta frase que dice ahora ciframos por series. Lo primero que hay que hacer para empezar a cifrar este mensaje es darle una posición a cada uno de los caracteres. Como se puede ver aquí, esta frase en total, sin contar los espacios, tiene 22 caracteres. Estos números son los que vamos a aplicarle las reglas, es decir, vamos a sacar de esos números los que son primos, los que son pares y los que son restantes. De esta forma, aquí tengo con colores demostrado cuáles son primero los primos, que serían el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Luego los números pares, que pues se toman los que todavía quedan, es decir, si uno de esos números pares se encuentra en la regla anterior, no se toma, se salta. Por ejemplo, no podría tomar el 2, ya que es un número primo. Entonces tomamos para los pares el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18, el 20 y el 22. Y los números restantes pues son los que no cumplen con ninguna de estas reglas, que son el 1, el 9, el 15 y el 21. Ahora, para cifrar, hay que hacerlo en el orden en el que tomamos estos números. Es decir, vamos a hacer un grupo con las letras que pertenecen a las posiciones de los primos, otro grupo con las letras o los caracteres que pertenecen a las posiciones de los números pares y por último la de los restantes. Como se puede ver aquí, generamos tres submensajes y estos en conjunto son el mensaje cifrado o el criptograma. Es decir, tomamos las letras que están en la posición de los números que determinamos que eran los que cumplían con la regla que pusimos al inicio. En este caso primero van los números primos, luego van los números pares y luego van los restantes. Y tenemos un mensaje cifrado. Ahora para el descifrado es el mismo método pero de forma inversa. Eh, el proceso para descifrar es necesario conocer el reordenamiento que se utilizó, es decir, las reglas que se utilizaron para generar el criptograma y con ello poder determinar la secuencia inversa. Vamos a usar el mismo ejemplo que hicimos hace un momento. Tomamos el criptograma que nos dio la frase anterior y vamos a descifrarlo. Y bueno, nos dan este criptograma y nos dice que se obtuvo mediante tres reglas. En este caso fue números primos, números pares y los números restantes. En ese orden vamos a tomarlo. Para descifrar es un poco más sencillo, ya que digamos que ya están en orden los números.
solamente hay que hacer un paso extra, el cual consiste en decir cuántos caracteres tenemos en esta cadena. Ya sabemos que tenemos 22. Entonces, del 1 al 22 tenemos que determinar cuáles son los números primos, que en este caso son del 2 hasta el 19, en este orden. Cuáles van a ser los números pares, que son los que ya hemos determinado antes, que son del 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 y 22. Y cuáles son los restantes. Es decir, ya que tenemos otra vez los números del 1 al 22, vamos a volver a determinar cuáles son y en qué orden las reglas que nos van dando. Esto es finalmente el cómo ya una vez tenemos los números relacionados a cada carácter, simplemente toca ordenarlos de forma natural, es decir, del 1 en este caso al 22, y nos da la cadena que teníamos originalmente. En este caso es ahora ciframos por series. Ahora vamos a ver cómo es que funciona el programa que mencioné al inicio. Este está hecho en el lenguaje de C# y está en modo consola. Lo primero que hago aquí son tres listas, una para los números pares, una para los números primos y una para los números restantes. Como ya mencioné antes, son las reglas que yo definí y son las reglas con las que se está trabajando este programa y con las que vamos a usar los ejemplos que vimos anteriormente. Para el funcionamiento del programa tenemos también unos métodos auxiliares, uno para saber si un número es par y otro para saber si un número es primo. Esos pues están como de cajón. Para saber si un número es par, pues bueno, si es 0 pues regresa falso, eso ya se sabe. Y si el número mod 2 te da 0, pues también es un número par. Y pues también un método que define si el número es primo o no. Aquí nada más enviamos el número. Ahora, para la presentación del programa es muy sencillo. Aquí nada más presento un letrero que me pide que ingrese el mensaje encriptar. Lo teclea el usuario. El programa tiene la posibilidad de aceptar espacios, ya que igual la cadena luego reemplaza esos espacios por una cadena vacía. Y luego esta cadena la envía a un arreglo de caracteres, porque este arreglo de caracteres es lo que vamos a mandar al método de cifrar. Ahora vamos a ver el método de cifrado, que es este de aquí. Este método de cifrado recibe como parámetro el arreglo que ya mencioné antes, que es de caracteres, que captura el usuario, que realmente es una cadena que luego se convierte en un arreglo de caracteres. Ahora, lo que hace aquí este método de cifrar es comenzar a construir las subcadenas. Esto es muy sencillo, ya que bueno, aquí primero definimos si el número si la posición, perdón, del carácter que tenemos es un número primo, lo agrega a la lista de números primos. Aquí le pongo el +1, ya que pues como ya sabemos, pues los arreglos comienzan las listas, perdón, comienzan también con un 0, es decir, todos los índices comienzan con 0, y le sumamos 1 para ajustarnos a los ejemplos que vemos, ya que para enumerar nuestras cadenas pues tenemos que empezar con un 1. Si este no es primo, lo que hace es pues saltarse este if y pregunta si no es primo, y si es par, entonces lo agrega a los pares, que es aquí a esta lista de números pares. Y si no es ninguno de ambos casos, pues es un número restante, y aquí lo agrega a la lista de números restantes. ¿Qué hace aquí? Aquí ya empieza a construir el criptograma basado en las subcadenas. En el primer for each lo que hace es que el mensaje cifrado, que es un string que tenemos auxiliar para ir acumulando la cadena ya cifrada, lo primero que hace aquí es decir, ¿sabes qué? Este arreglo de caracteres, que es el mensaje a cifrar, le mandas como índice el elemento o el número en que vayas de los números primos. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer lo que veíamos anteriormente, que va definiendo cuál número
cuáles caracteres son qué tipo de número o qué tipo de regla. Lo mismo hace con los números pares, es decir, manda como parámetro un elemento de los números pares, de esta lista de números pares, y esto lo hace hasta que termina pues con la lista. Finalmente lo hace con los números restantes, y una vez que ya tiene el mensaje ya cifrado completo, lo regresa. Y eso es lo que muestra aquí en la pantalla, el mensaje cifrado. Ahora, para descifrar, también hay un método de descifrado que lo que hace es que tú le mandas este mensaje ya cifrado, ya que tenemos que saber la llave para poder descifrar. Entonces yo lo que hago aquí es mandarle el mensaje ya cifrado al método de descifrar, que está aquí más abajito, que aquí lo que hace es básicamente como una cola, como el comportamiento de una cola, ya que lo que tenemos aquí es que va ordenando los caracteres en las posiciones correctas según los índices del primer submensaje, del segundo submensaje y del tercer submensaje. En el primer for each lo que vamos a ver aquí es que va llenando parte del arreglo, de este arreglo de aquí, usando de apoyo los valores almacenados en la lista de números primos, es decir, el 2, el 3, etcétera, para enviarlos como índices y así colocar el carácter que corresponde a su posición indicada. ¿Qué sucede aquí? Que es que va formando la cadena original haciendo el proceso inverso al cifrado. Es lo que mencionábamos anteriormente. Y pues esto lo hace en los siguientes dos casos, que es el de los números pares y el de los números restantes. Finalmente lo que hace en este for de aquí es pues ir llenando el mensaje que nos va a regresar, el mensaje en claro que nos va a regresar ya descifrado, mediante pues el arreglo que ya se estuvo aquí llenando en los tres for each, que se estuvo llenando con los datos que teníamos previamente en los números restantes, los números pares y los números primos. Finalmente, como ya mencioné, regresa el mensaje y este mensaje es el que muestra acá como mensaje descifrado. Ahora vamos a correr el programa para ver cómo funciona. Nos pide que ingresemos el mensaje encriptado. Voy a poner el mismo que vimos hace rato. Ahora ciframos por series. Y nos da este mensaje cifrado, que es el mismo que estuvimos viendo en las diapositivas. Y al descifrarlo vemos que sí lo descifra de forma correcta, dice ahora ciframos por series. Y ese sería el funcionamiento del programa.